Millonario llega de improviso al almuerzo familiar y queda en shock por lo que ve. El millonario regresó a casa antes de tiempo, y lo que vio en su propio comedor casi lo dejó sin aliento. Se quedó inmóvil, con la mano aún en la manija de la puerta, mientras una escena que jamás debió existir se desarrollaba frente a sus ojos. Aquello no era un error ni una confusión pasajera. Era algo prohibido, cruel y profundamente revelador. En ese instante, sin saberlo, su vida empezó a derrumbarse, para reconstruirse desde las ruinas. Sebastián Navarro era un hombre poderoso, respetado y temido en los negocios. Viudo desde hacía 2 años, había convertido la distancia emocional en su mayor escudo. Su casa era impecable, silenciosa y perfectamente organizada, como si el orden pudiera compensar todo lo que había perdido. Su prometida Verónica había llegado a su vida poco después de la tragedia, ocupando espacios sin preguntar demasiado, imponiendo presencia donde antes solo había vacío. Sus hijos, 2 pequeños de 7 y 5 años, habían aprendido a vivir en silencio. No porque no tuvieran voz, sino porque nadie parecía escucharla. Sebastián creía que proveerlo todo era suficiente. Escuelas privadas, niñeras, juguetes caros. No veía las miradas bajas, los cuerpos tensos, las noches inquietas. Para él, mientras no hubiera gritos, todo estaba bien. Ese fue su mayor error. Aquella tarde, Sebastián volvió antes de un viaje de negocios sin avisar. Quería sorprender a su familia. Nunca imaginó que sería él el sorprendido. Al entrar al comedor, escuchó una voz dura, impaciente que no reconoció de inmediato como peligrosa. Luego vio a los niños, y su corazón dio un vuelco. Los pequeños estaban de pie junto a la mesa, rígidos, con los ojos bajos. Frente a ellos, Verónica gesticulaba con fastidio, señalando platos, migajas, cualquier excusa para descargar su enojo. A un costado, casi invisible, estaba Rosa, la humilde empleada doméstica, con el rostro pálido y los puños apretados, conteniéndose para no intervenir. Aquella escena no era un simple regaño, era algo que se repetía, algo aprendido. Sebastián sintió un frío recorrerle la espalda. No escuchó palabras exactas, pero entendió el tono. La crueldad no siempre grita. A veces se disfraza de corrección. Vio cómo uno de sus hijos temblaba levemente, cómo el otro apretaba los labios para no llorar. Y entonces comprendió, con una culpa devastadora, que eso no había empezado ese día. Rosa dio un pequeño paso al frente, con voz suave pero firme. «Ya limpiaron suficiente. Yo me encargo», dijo. Verónica la miró con desprecio. «No te metas donde no te llaman», respondió. «Para eso te pago». Sebastián sintió una rabia nueva, distinta a cualquier enojo empresarial, una rabia que nacía del amor herido. Fue en ese instante cuando Sebastián decidió no entrar de inmediato. Se quedó observando desde la sombra, viendo lo que nunca había querido ver. La mirada de Rosa buscando proteger, la de Verónica buscando controlar, y la de sus hijos pidiendo ayuda sin palabras. Comprendió que había sido cómplice por ausencia. Cuando finalmente dio un paso al frente, el ruido de sus zapatos sobre el suelo hizo que todos se giraran. Verónica cambió el gesto en una fracción de segundo. Los niños se quedaron congelados. Rosa bajó la mirada, temiendo represalias. Sebastián no dijo nada, solo miró. Y esa mirada fue más poderosa que cualquier grito. En ese comedor impecable, Sebastián entendió que su casa escondía una verdad oscura, una verdad que involucraba mentiras, miedo y silencios demasiado largos. Y mientras Verónica sonreía fingiendo normalidad, él supo que nada volvería a ser igual, porque esa escena prohibida no solo había expuesto la crueldad ajena, había revelado su propia ceguera como padre. El silencio que se instaló en el comedor después de la llegada de Sebastián fue denso, casi irrespirable. Nadie se movía.
Los niños seguían de pie, sin atreverse a levantar la mirada, como si temieran que cualquier gesto equivocado empeorara la situación. Sebastián observó cada detalle con una atención dolorosa. Las manos pequeñas apretadas, los hombros rígidos, la respiración contenida. No necesitaba escuchar una explicación para saber que aquello no era un episodio aislado. Era una costumbre. Verónica fue la primera en reaccionar. Su voz cambió de tono en un instante, volviéndose dulce, casi teatral. «Amor, llegaste antes». «¡Qué sorpresa!», dijo, sonriendo. Los niños estaban haciendo un desastre y solo intentaba enseñarles orden. Sebastián no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa y pasó el dedo por una migaja insignificante. No era suciedad, era una excusa, y Verónica lo sabía. «¿Desde cuándo necesitan miedo para aprender?», preguntó él finalmente, sin alzar la voz. Verónica soltó una risa breve, incómoda. «No exageres», respondió. «Los niños necesitan límites, si no, se vuelven ingratos». Esa palabra, ingratos, quedó flotando en el aire como una amenaza disfrazada de lección. Rosa apretó los labios. Sabía que hablar podía costarle el trabajo, pero quedarse callada podía costarle algo peor a los niños. «Ellos ya habían terminado», dijo con cuidado. «Yo les pedí ayuda, nada más». Verónica la fulminó con la mirada. «Nadie te preguntó», espetó. «No confundas tu lugar». Sebastián giró lentamente la cabeza hacia ella. Por primera vez, vio algo que antes había ignorado. Desprecio. Los niños retrocedieron un paso, casi al unísono. Ese movimiento automático fue el golpe más duro para Sebastián. No retrocedían de Verónica, retrocedían del conflicto. Habían aprendido a desaparecer, y ese aprendizaje no era nuevo. Sebastián sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa y rabia que le quemaba por dentro. «No puedes permitir que una empleada interfiera en nuestra crianza», continuó Verónica acercándose a él. «Rosa está malcriándolos, les llena la cabeza de tonterías». Rosa bajó la mirada, pero no por vergüenza, por cansancio. Había escuchado esas acusaciones demasiadas veces. Sebastián notó ese cansancio y comprendió que Rosa llevaba tiempo sosteniendo algo que él había abandonado. Sebastián se arrodilló frente a sus hijos, rompiendo el esquema de poder que dominaba la escena. «Vayan a su cuarto», les dijo con suavidad. «Yo me encargo». Los niños dudaron un segundo, miraron a Rosa. Ella asintió despacio. Entonces obedecieron. Ese detalle no pasó desapercibido para Sebastián. La confianza de sus hijos no estaba puesta en él, todavía. Cuando quedaron solos, Verónica cambió el gesto. «No me hagas quedar mal frente al servicio», dijo en voz baja. «Yo solo intento ayudarte». Sebastián la miró con una frialdad nueva. «Ayudar no es humillar», respondió. «Y menos a mis hijos». Verónica frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que la contradijeran. Rosa permanecía a un costado, invisible otra vez. Sebastián la miró. «Gracias por cuidar de ellos», dijo. «Luego hablamos». Fue una frase simple, pero Rosa sintió que algo se acomodaba por dentro. No era una promesa, era un reconocimiento largamente esperado. Esa noche, mientras Verónica fingía normalidad y los niños se refugiaban en su cuarto, Sebastián entendió que la escena del comedor era solo la punta del iceberg. Había mentiras bien servidas, verdades escondidas y un conflicto que recién comenzaba. Y en el centro de todo, una pregunta que no podía seguir evitando. ¿A quién estaba permitiendo realmente cuidar de sus hijos? Esa noche, Sebastián no logró dormir. El eco de la escena en el comedor volvía una y otra vez, como una película que se negaba a terminar. Se levantó varias veces, caminó por la casa impecable y sintió por primera vez que ese orden era una máscara.
En el pasillo que conducía a los cuartos de los niños, se detuvo frente a la puerta cerrada y apoyó la mano en la madera sin atreverse a entrar. Tenía miedo de lo que podría descubrir y de lo que ya intuía. A la mañana siguiente, fingiendo normalidad, Sebastián decidió observar. No preguntó, no confrontó, no anunció nada. Simplemente se quedó más tiempo en casa. Vio cómo Verónica daba órdenes cortantes, cómo corregía gestos mínimos, cómo el tono cambiaba cuando creía no ser vista. Notó también algo más inquietante. Los niños reaccionaban antes de que ella hablara, como si anticiparan el reproche. Ese reflejo no se aprende en un día. Rosa, en cambio, se movía con un cuidado casi maternal. No contradecía a Verónica en público, pero intervenía cuando podía, desviando tensiones, inventando tareas, sacando a los niños del campo de fuego. Sebastián comenzó a entender que aquella mujer humilde llevaba tiempo haciendo equilibrio sobre una cuerda invisible, protegiendo sin poder nombrarlo. Y esa protección silenciosa tenía un costo que él nunca había querido ver. Sebastián revisó rutinas, horarios, mensajes. Nada ilegal, nada evidente. La crueldad no deja recibos. Sin embargo, habló con la maestra de los niños bajo el pretexto de una reunión casual. Escuchó palabras que le helaron la sangre: retraimiento, miedo a equivocarse, hipervigilancia. La maestra no acusó a nadie, pero dejó claro que algo no estaba bien desde hacía meses. Esa tarde, Sebastián se sentó con Rosa en la cocina, lejos de miradas indiscretas. «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó sin rodeos. Rosa dudó. Sus manos temblaron levemente. «Desde que usted viaja más seguido», respondió al fin. «Yo hago lo que puedo». No dijo nombres, no necesitó hacerlo. Sebastián sintió una vergüenza profunda. Había delegado su paternidad en cheques y vuelos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él. Rosa bajó la mirada. «Porque ella tiene poder», dijo, «y yo necesito este trabajo. Pero más, ellos me necesitan a mí». Sebastián entendió entonces el verdadero riesgo que Rosa había asumido. No era solo perder el empleo, era enfrentar a alguien cruel sin protección alguna. Verónica apareció en la puerta justo en ese momento. Sonrió, midiendo la escena. «¿Interrumpo algo?», preguntó con falsa ligereza. «No», respondió Sebastián. «Hablábamos de los niños». El gesto de Verónica se tensó apenas un segundo. Fue suficiente. Sebastián ya no podía desverlo. Esa noche los niños se mostraron inquietos. Uno de ellos despertó llorando, diciendo que no quería equivocarse otra vez. Sebastián lo abrazó, sintiendo cómo esa frase pequeña resumía un daño enorme. Prometió protegerlos, aún sin saber todavía cómo hacerlo. Mientras tanto, en la habitación contigua, Verónica hablaba por teléfono en voz baja, con un tono urgente que Sebastián nunca le había escuchado. Rosa también escuchó esa llamada desde la cocina. Algo en el tono la alarmó. Guardó silencio, pero tomó nota mentalmente. Sabía que cuando la crueldad se siente observada, se vuelve más peligrosa. Y tuvo un mal presentimiento, uno que le apretó el pecho durante toda la noche. Antes de dormir, Sebastián tomó una decisión silenciosa. No volvería a viajar por un tiempo. Necesitaba ver, escuchar y estar. Sin embargo, no sabía que esa decisión llegaba tarde para evitar lo que estaba por venir, porque mientras él empezaba a despertar, Verónica ya movía sus piezas, y un accidente inesperado estaba a punto de revelar la verdad de la forma más dolorosa posible. La tarde comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba despejado y la casa parecía respirar una quietud artificial, como si todo estuviera conteniéndose. Sebastián trabajaba en el estudio cuando escuchó un golpe seco, seguido de un silencio abrupto.
No fue un ruido común, no fue un objeto cayendo ni una puerta cerrándose. Fue el sonido del cuerpo contra algo duro. Se levantó de inmediato, con el corazón acelerado, y salió al pasillo sin pensar. El grito llegó un segundo después. No fue fuerte, fue ahogado. Sebastián corrió hacia el comedor y encontró la escena que jamás olvidaría. Uno de sus hijos en el suelo, con la rodilla ensangrentada, temblando, el otro paralizado junto a la mesa, y Verónica de pie, rígida, con una expresión que mezclaba fastidio y miedo. Rosa estaba arrodillada, intentando contener el llanto del niño con manos firmes y voz suave. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián, arrodillándose junto a su hijo. Nadie respondió de inmediato. El niño no lloraba fuerte, sollozaba en silencio, como si incluso el dolor necesitara permiso. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Esa reacción no correspondía a una caída común, correspondía al miedo. Verónica fue la primera en hablar. «Estaba corriendo», dijo. «Le dije 1000 veces que no lo hiciera». Su tono era cortante, defensivo. Rosa apretó los labios. «No estaba corriendo», dijo con cuidado. «Se cayó cuando quiso levantar el plato». El silencio volvió a instalarse, pesado. Sebastián levantó la mirada lentamente hacia Verónica. «¿Por qué tendría miedo de levantar un plato?», preguntó él, con la voz baja, peligrosa. Verónica abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Ese segundo de duda fue suficiente. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él, como un cristal que llevaba tiempo resquebrajándose. Sebastián tomó a su hijo en brazos. El niño se aferró a su cuello con una fuerza desesperada. No miró a Verónica ni un segundo. Enterró el rostro en el hombro de su padre, buscando refugio. Sebastián cerró los ojos. Comprendió entonces que el miedo de sus hijos no era abstracto ni reciente. Era cotidiano, y había crecido bajo su propio techo. Rosa limpió la herida con manos expertas. «Esto no es de hoy», dijo en voz baja. «Se lastimó antes y no dijo nada». Sebastián sintió un frío recorrerle la espalda. Miró la rodilla con atención y vio marcas más antiguas, pequeñas, mal cicatrizadas. No eran grandes heridas. Eran señales repetidas de descuido o de algo peor. «Siempre exageras», espetó Verónica. «Los niños se caen». Sebastián se puso de pie con lentitud, aún con su hijo en brazos. «No cuando tienen miedo de decirlo», respondió. «No cuando aprenden a esconder el dolor». Verónica retrocedió un paso. Por primera vez su control se resquebrajaba. El otro niño se acercó a Rosa y se aferró a su falda. «No digas nada», susurró. «Se enoja». Sebastián escuchó esas palabras como si le hubieran golpeado el pecho. No preguntó quién se enojaba. No hacía falta. Aquella frase pequeña era la prueba más dura de todas. Esa noche, Sebastián se sentó junto a las camas de sus hijos hasta que se durmieron, sin moverse. Rosa observaba desde la puerta, exhausta y aliviada a la vez. Verónica se encerró en su habitación, haciendo llamadas nerviosas. Sebastián entendió que el accidente había roto el velo para siempre. Ya no se trataba de sospechas ni de escenas aisladas. Se trataba de proteger y de enfrentar una verdad que exigiría decisiones irreversibles. La casa amaneció con un silencio distinto, cargado de una tensión que se sentía en el aire. Sebastián no había dormido. Pasó la noche sentado en una silla junto a la cama de sus hijos, escuchando cada respiración, cada movimiento. Verlos dormir con el cuerpo relajado después del accidente le confirmó algo doloroso. Ese nivel de calma no era habitual. Solo aparecía cuando Verónica no estaba cerca. Esa constatación, tan simple como devastadora, terminó de ordenar sus pensamientos. A primera hora, Sebastián pidió hablar con Verónica en el estudio. Cerró la puerta con cuidado, no para protegerla, sino para proteger a los niños de lo que estaba a punto de ocurrir. «Esto se terminó», dijo sin rodeos.
No quiero gritos ni excusas. Quiero la verdad. Verónica cruzó los brazos, a la defensiva, pero su mirada ya no tenía la seguridad de antes. «Estás exagerando», respondió. «Un niño se cayó. Eso es todo». Sebastián apoyó las manos sobre el escritorio y se inclinó hacia ella. «No», dijo. «Un niño aprendió a tener miedo, y eso no ocurre en un día». El silencio que siguió fue espeso. Verónica desvió la mirada. Sebastián supo que había tocado algo real. «Yo solo intento educarlos», replicó ella. «Si no, se vuelven débiles». «Lo que hiciste fue quebrarlos», respondió Sebastián. «Y yo te lo permití». Aquella admisión le dolió más que cualquier acusación. Por primera vez asumía su responsabilidad completa, sin buscar atajos ni culpables externos. Sebastián salió del estudio y fue directo a la cocina, donde Rosa preparaba el desayuno en silencio. «Quiero que me cuentes todo», le dijo. «Sin miedo». Rosa tragó saliva. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que los niños no escucharan. Ella los castigaba con silencios, dijo, con miradas, con amenazas de decirle a usted que eran ingratos. Cada palabra caía como un golpe seco. «Yo intervenía cuando podía», continuó Rosa. «Les decía que no era su culpa, que usted los quería, pero no siempre alcanzaba». Sebastián cerró los ojos. Comprendió que Rosa había sido el único escudo entre sus hijos y una crueldad constante, sutil, difícil de probar pero profundamente dañina. Verónica apareció en la puerta, pálida. «¿Así que ahora me acusas con la empleada?», espetó. Sebastián se giró lentamente. «No», respondió. «Ahora escucho a quien sí cuidó de mis hijos». La frase fue definitiva. Verónica entendió que había perdido el control. «Te arrepentirás», dijo ella con voz baja. «Sin mí no sabrás manejar esto». Sebastián no levantó la voz. «Ya lo hice mal contigo», respondió. «No voy a hacerlo peor». En ese instante, decidió que Verónica no volvería a quedarse a solas con los niños. Sebastián subió al cuarto de sus hijos y se sentó en el suelo, a su altura. «Papá va a estar aquí», dijo. «Ya no se van a callar más». Los niños no respondieron con palabras, pero se acercaron. Uno apoyó la cabeza en su hombro, el otro tomó su mano. Aquello fue más elocuente que cualquier promesa legal. Esa noche, Verónica empacó con furia contenida. Habló por teléfono, lloró, amenazó. Rosa observaba desde la cocina, con el corazón acelerado. Sebastián sabía que la confrontación no había terminado. Verónica no se iría en silencio. Y mientras los niños dormían por primera vez sin sobresaltos, él entendió que la siguiente batalla no sería solo emocional, sería abierta, peligrosa y definitiva. La casa apenas comenzaba a recuperar una calma frágil cuando Sebastián recibió la primera señal de que Verónica no pensaba irse en silencio. Fue una llamada temprana, de esas que no traen buenas noticias. Su abogado habló con cautela, pero sin rodeos. Verónica había iniciado un movimiento legal alegando inestabilidad emocional en el hogar y negligencia en el cuidado de los niños. Sebastián cerró los ojos al escuchar la acusación. No era solo una mentira, era una inversión cruel de la realidad. «Está pidiendo medidas preventivas», explicó el abogado. «Quiere presentarse como la figura estable». Sebastián sintió un golpe seco en el pecho. La idea de que la mujer que había infundido miedo a sus hijos ahora se mostrara como protectora le revolvió el estómago. Comprendió que la venganza de Verónica no era impulsiva, era calculada, y apuntaba al lugar más vulnerable, sus hijos. Rosa se enteró ese mismo día, no por rumores, sino porque Verónica volvió a la casa sin aviso, exigiendo recoger cosas personales. El ambiente se tensó de inmediato. Rosa se colocó instintivamente delante de los niños, como había hecho tantas veces antes. Verónica la miró con desprecio. «No te creas importante», le dijo.
Esto se va a decidir entre adultos. Rosa no respondió. Sabía que su silencio ahora tenía otro peso. Esa noche, Rosa tomó una decisión que llevaba tiempo ayudando a postergar. Buscó en su teléfono mensajes antiguos, notas que había escrito para no olvidar, fechas marcadas con miedo. No eran pruebas legales contundentes, pero eran un registro de la crueldad cotidiana. Castigos silenciosos, amenazas veladas, llantos ahogados. Guardó todo en una carpeta. Sabía que, si hablaba, podría perderlo todo, pero también sabía que callar ya no era una opción. Sebastián habló con sus hijos antes de dormir. No los interrogó. No les pidió que contaran nada. Si alguien les pregunta algo, digan la verdad, les dijo. Y si no quieren hablar, está bien. Los niños asintieron en silencio. Uno de ellos preguntó en voz baja si Verónica volvería. Sebastián respondió con honestidad. No va a volver a cuidarlos. Esa certeza, dicha sin dramatismo, los tranquilizó más que cualquier promesa. Sin embargo, el miedo no desapareció del todo. Al día siguiente, uno de los niños se sobresaltó al escuchar el timbre. Rosa lo abrazó de inmediato, murmurándole que estaba a salvo. Sebastián observó la escena con los puños apretados. Entendió que la herida no se cerraría solo alejando a Verónica. Había que sanar lo que ella había dejado. Verónica no tardó en dar otro golpe. Filtró comentarios a conocidos, sembró dudas sobre Rosa, insinuó que la empleada manipulaba a los niños para ganarse el favor de Sebastián. Aquellos rumores llegaron rápido. Sebastián los enfrentó con firmeza, pero sabía que el daño ya estaba hecho. La crueldad, cuando se siente acorralada, busca destruir incluso a quienes protegen. Rosa fue citada por el abogado de Sebastián. Al entrar al despacho, sus manos temblaban. Nunca había estado en un lugar así. ¿Está dispuesta a decir la verdad, aunque tenga consecuencias? Le preguntaron. Rosa respiró hondo. La verdad ya tuvo consecuencias cuando nadie la dijo, respondió. Yo no me voy a callar otra vez. Aquella frase selló su decisión. Sebastián la miró con un respeto nuevo. Comprendió que la lealtad no siempre viene envuelta en títulos ni contratos, sino en actos silenciosos sostenidos en el tiempo. Rosa había sido familia cuando él no supo serlo, y ahora estaba dispuesta a exponerse por sus hijos sin pedir nada a cambio. Esa noche, Sebastián recibió un aviso formal. Se abriría una instancia de evaluación familiar en los próximos días. Verónica tendría voz, Rosa también. Y por primera vez, los silencios de sus hijos estarían en el centro de una decisión mayor. Sebastián apagó el teléfono con el corazón acelerado. Sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso, pero ya no pensaba retroceder. La evaluación comenzó en una sala neutra, pensada para parecer segura, pero que a Sebastián le resultó fría e impersonal. Había una mesa amplia, sillas alineadas y una ventana que dejaba entrar una luz blanca, sin calidez. Verónica llegó impecable, con un discurso preparado y una sonrisa medida. Rosa entró después, con pasos inseguros, pero la espalda recta. Sebastián tomó asiento entre ambos mundos, consciente de que no se trataba de una reunión más. Allí se decidiría el futuro emocional de sus hijos. Los evaluadores comenzaron con preguntas formales. Verónica habló primero, describiendo un hogar ordenado, reglas claras y niños difíciles de manejar. Usó palabras como disciplina y estructura, cuidando cada término. Sebastián la escuchaba con el estómago encogido, reconociendo el mismo lenguaje que él había usado durante años para justificar su ausencia. No interrumpió. Sabía que la verdad no se defiende con interrupciones, sino con hechos. Cuando fue el turno de Rosa, el ambiente cambió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Habló despacio, sin adornos, contando rutinas, miedos nocturnos, silencios prolongados. No acusó directamente. Describió escenas, miradas, reacciones.
Cada detalle era una pieza que no buscaba castigo, sino comprensión. Sebastián notó que uno de los evaluadores dejaba de escribir para escucharla con atención plena. Verónica no tardó en intervenir. «Esos son interpretaciones», dijo. «Los niños son sensibles». Su voz era firme, pero había algo más debajo. Impaciencia. Sebastián percibió cómo su máscara comenzaba a resquebrajarse. Cuando se siente cuestionada, la crueldad se apura. Los evaluadores pidieron calma. El silencio volvió a instalarse, tenso. Sebastián habló entonces, no como empresario ni como acusado, sino como padre. Reconoció su error, su ceguera, su comodidad. «Yo no vi», dijo, «y no ver también es una forma de daño». No buscó compasión, buscó responsabilidad. Esa honestidad desarmó el tono defensivo de la sala. Verónica evitó su mirada. Pidieron que los niños entraran unos minutos. Sebastián sintió que el corazón se le salía del pecho. No quería exponerlos, pero sabía que ocultarlos ya no los protegía. Los pequeños entraron tomados de la mano. Miraron alrededor con desconfianza. Rosa se quedó quieta. Sebastián se agachó a su altura y no dijo nada. Solo estuvo. Uno de los evaluadores les habló con suavidad. No hizo preguntas directas, les ofreció hojas y colores. Los niños dudaron. Luego se sentaron en el suelo. Dibujaron una casa. Dentro, dos figuras pequeñas. Afuera, una figura grande y oscura. Cerca de ellos, una figura más pequeña, con brazos extendidos. No dijeron nombres, no hizo falta. El dibujo pasó de mano en mano. Verónica frunció el ceño. «Eso es una fantasía», dijo. «Los niños dibujan cosas raras». Uno de los niños levantó la vista y susurró algo apenas audible. «Ella se enoja cuando hablamos». El tiempo se detuvo. Sebastián sintió que el aire le faltaba. Aquella frase mínima pesó más que cualquier informe. Nadie presionó, nadie pidió más. Los evaluadores intercambiaron miradas largas. Sebastián abrazó a sus hijos sin lágrimas, con una firmeza que prometía protección real. Rosa cerró los ojos, aliviada y devastada al mismo tiempo. La verdad había salido, no con gritos, sino con un hilo de voz imposible de ignorar. Cuando la sesión terminó, Verónica salió primero, con el rostro rígido. Rosa se quedó unos segundos más, respirando hondo. Sebastián entendió que el camino legal apenas comenzaba, pero algo había cambiado para siempre. Sus hijos habían hablado, a su manera, y esa voz, pequeña pero valiente, ya no podría ser silenciada sin consecuencias. Las repercusiones de la evaluación se sintieron de inmediato, como ondas que se expanden después de lanzar una piedra al agua. Sebastián recibió llamadas, correos y mensajes pidiendo explicaciones, versiones, aclaraciones. No respondió a todos. Esta vez, su prioridad no era controlar el relato, sino sostener a sus hijos en un momento frágil. La casa, aunque más tranquila, seguía cargada de una tensión latente, como si cada pared supiera que algo decisivo estaba por ocurrir. Verónica, en cambio, no supo esperar. Molesta por no haber conseguido el control que creía merecer, comenzó a moverse con torpeza. Llamó a antiguos conocidos, exageró historias, mezcló verdades a medias con mentiras completas. Pero el error más grave lo cometió cuando intentó acercarse a los niños sin autorización, usando la excusa de aclarar malentendidos. Ese intento imprudente encendió todas las alarmas. Rosa fue quien notó primero el peligro. Al escuchar el timbre, reconoció la voz de Verónica desde el pasillo y sintió un frío recorrerle la espalda. Sin dudarlo, cerró la puerta del cuarto de los niños y se quedó frente a ella, como un escudo humano. «No pueden hablar ahora», dijo con firmeza. «No tiene permiso». La voz de Verónica se volvió áspera al otro lado de la puerta. Sebastián llegó segundos después. «Te pedí que no vinieras», dijo con calma tensa. «Tienen que escucharme», respondió Verónica.
Están confundidos por esa mujer. Sebastián sintió que la paciencia se le agotaba. Los únicos confundidos aquí fuimos los adultos, replicó. Y tú sigues negándolo. Verónica dio un paso atrás. Por primera vez su discurso no encontraba eco. Uno de los niños, desde el cuarto, comenzó a llorar en silencio. No gritó, no pidió ayuda. Ese sonido ahogado fue suficiente. Sebastián se colocó frente a la puerta, protegiendo el espacio. «Vete ahora», ordenó. «No vuelvas sin autorización». La firmeza de su voz no admitía réplica. Verónica se fue, pero no sin dejar una amenaza velada. «Esto no termina aquí», dijo. «Te vas a arrepentir». Sebastián cerró la puerta con llave y apoyó la frente contra la madera. Sabía que aquella visita improvisada sería vista con malos ojos por quienes evaluaban la situación. El error de Verónica esta vez había quedado expuesto sin necesidad de interpretación. Esa noche, Sebastián habló con sus hijos con palabras simples. «Nadie puede venir sin permiso», les dijo. «Y si algo los asusta, me lo dicen». Los niños asintieron. Uno de ellos se acercó a Rosa y la abrazó fuerte. Ese gesto, pequeño y espontáneo, fue la confirmación de que habían entendido quién estaba de su lado. Sebastián miró la escena y sintió que algo se reordenaba dentro de él. Comprendió que la familia no siempre es quien comparte un apellido o una promesa romántica, sino quien se queda cuando hay miedo. Rosa no había protegido a sus hijos por obligación, lo había hecho por amor silencioso, y ese amor empezaba a redefinirlo todo. Al día siguiente, Sebastián informó formalmente lo ocurrido. No exageró, no dramatizó, describió los hechos con claridad. La respuesta fue rápida. Se reforzaron las medidas de distancia y se registró el intento de contacto como una falta grave. Sebastián sintió alivio, pero también una responsabilidad mayor. El conflicto ya no era solo emocional. Tenía consecuencias reales. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa finalmente se aquietaba, Sebastián entendió que el error de Verónica había marcado un antes y un después. Ya no se trataba de versiones enfrentadas, había límites claros. Y mientras él comenzaba a imaginar una vida distinta para sus hijos, sabía que el siguiente paso no sería menos difícil. Tendría que elegir qué tipo de familia estaba dispuesto a construir y a quién incluir en ella para siempre. Las autoridades tomaron postura con una rapidez que sorprendió a Sebastián. No hubo dramatismo ni discursos largos, solo una comunicación clara. Se reforzaban las medidas de protección y se reconocía que el intento de contacto no autorizado había puesto en riesgo la estabilidad emocional de los niños. Sebastián leyó el mensaje con un nudo en la garganta. No era una victoria, era un respiro, uno frágil, pero necesario para que la casa siguiera siendo un refugio y no un campo de batalla. Rosa fue citada a declarar de manera formal. Cuando recibió la notificación, sus manos temblaron. Nunca había hablado ante nadie con autoridad, y menos para contar algo que llevaba guardando tanto tiempo. Pensó en irse, en renunciar, en desaparecer antes de complicar más las cosas. Pero luego recordó el llanto ahogado detrás de una puerta cerrada, los dibujos sin palabras, las miradas pidiendo permiso para respirar, y decidió quedarse. Sebastián la acompañó hasta el edificio. No entró con ella, pero esperó afuera, sentado, como quien entiende que acompañar no siempre es hablar. Rosa respiró hondo antes de cruzar la puerta. Sabía que decir la verdad no la haría poderosa, pero la haría coherente, y esa coherencia por primera vez valía más que cualquier miedo. Dentro Rosa habló sin adornos, no exageró. No buscó venganza, describió rutinas, silencios, castigos que no dejaban marcas visibles, pero sí huellas profundas. Habló del miedo aprendido, de la necesidad de anticiparse, de la forma en que los niños pedían perdón antes de equivocarse. Cada frase era una pieza que encajaba con otras ya escuchadas.
El relato, por fin, tenía estructura. Mientras tanto, en casa, Sebastián intentaba sostener la normalidad. Preparó la merienda, ayudó con las tareas, leyó un cuento sin cambiar la voz cuando los niños se inquietaban. No prometió que todo estaría bien, prometió estar. Y esa promesa, repetida en gestos pequeños, comenzó a reconstruir algo que el miedo había fragmentado. Al salir, Rosa se sentó un momento en el banco de la entrada. El cuerpo le temblaba, pero la mente estaba clara. Entendió que su vida ya no podía volver a ser como antes. Hablar la había expuesto, callar la había consumido, y, aún así, eligió lo primero. Cuando vio a Sebastián esperándola, sintió una gratitud silenciosa que no necesitó palabras. Esa noche, Rosa pidió hablar con Sebastián. «No sé qué va a pasar», dijo, «pero no quiero seguir viviendo como si nada». Sebastián asintió. «Yo tampoco», respondió, «y no voy a soltarte ahora». No fue una promesa romántica, fue una promesa humana, hecha desde el reconocimiento mutuo. Los niños notaron el cambio. No sabían qué había pasado, pero percibían cuando los adultos actuaban con honestidad. Uno de ellos se acercó a Rosa con un dibujo nuevo. 3 figuras bajo el mismo techo, sin sombras alrededor. Rosa sonrió con los ojos húmedos. Sebastián observó desde la puerta, entendiendo que la conexión que había nacido en el silencio empezaba a tener forma. Días después, llegó una comunicación breve. El testimonio de Rosa había sido determinante para avanzar en medidas más firmes. Sebastián sintió alivio, pero también una responsabilidad mayor. Proteger ya no era solo reaccionar. Era construir un entorno donde el miedo no tuviera espacio para crecer. Esa noche, mientras apagaba las luces, Sebastián comprendió que el sistema había empezado a escuchar, pero la decisión final aún no estaba tomada. Sabía que lo que venía exigiría algo más que pruebas y declaraciones. Exigiría elegir sin titubeos quiénes serían su familia a partir de ahora, y esa elección estaba cada vez más cerca. La resolución clave llegó en una mañana tranquila, casi engañosa. Sebastián estaba preparando el desayuno cuando recibió el correo oficial. Lo leyó una vez, luego otra, como si necesitara asegurarse de no estar interpretando lo que decía. Las autoridades confirmaban que Verónica quedaba formalmente apartada de cualquier decisión relacionada con los niños mientras avanzaba el proceso. No era el final legal, pero sí un punto de inflexión. Sebastián apoyó la espalda en la pared y respiró hondo. Por primera vez en meses sintió que el aire entraba sin resistencia. No celebró, no llamó a nadie. Miró a sus hijos sentados a la mesa, concentrados en untar mermelada con cuidado exagerado, como si aún temieran equivocarse. Sebastián entendió que la verdadera resolución no estaba en un documento, sino en devolverles la tranquilidad cotidiana. Se sentó con ellos, sin prisas, y les habló de cosas simples, del día, del clima, de un paseo futuro. La normalidad empezaba a reconstruirse desde ahí. Rosa llegó más tarde de lo habitual. Tenía los ojos cansados, pero la postura firme. «Me llamaron», dijo apenas entró. «Me ofrecieron apoyo y capacitación». Sebastián la miró sorprendido. «¿Qué tipo de apoyo?» «Para seguir acompañando a los niños», respondió, de forma más formal. Aquella propuesta, inesperada, abría una puerta que Rosa nunca había imaginado cruzar. Rosa se sentó en la cocina y se tomó las manos. «Tengo miedo», admitió. «Nunca quise esto. Yo solo me quedé». Sebastián entendió ese miedo. Formalizar algo que había nacido desde el cuidado genuino podía cambiarlo todo. «Quedarse también es una elección», dijo, «y a veces la más valiente». Rosa levantó la mirada, con una mezcla de alivio y vértigo. Los niños se acercaron sin decir nada. Uno de ellos se sentó junto a Rosa. El otro apoyó la cabeza en su brazo. Ese gesto espontáneo respondió por todos.
Rosa cerró los ojos un segundo. No necesitaba más confirmación. Aquella propuesta no la alejaba de ellos. La protegía para poder seguir estando. Esa tarde, Sebastián y Rosa hablaron largo rato. No de contratos ni de títulos, sino de límites, responsabilidades y cuidados mutuos. «No quiero que sientas que te debo algo», dijo Sebastián. «Quiero que elijas quedarte». Rosa asintió. «Y yo quiero quedarme sin miedo», respondió. Ese acuerdo simple, honesto, fue más fuerte que cualquier firma. Sebastián hizo algo que nunca antes había hecho. Canceló reuniones, pospuso viajes y reorganizó su agenda alrededor de la vida familiar. No como sacrificio, sino como prioridad. Entendió que el verdadero lujo no era el tiempo libre comprado con dinero, sino el tiempo presente compartido con quienes más lo necesitaban. Los niños comenzaron a cambiar, no de forma espectacular, sino constante. Hablaban un poco más, reían con menos cuidado, se equivocaban sin pedir perdón de inmediato. Sebastián observaba esos cambios con una emoción silenciosa. Cada pequeño avance era una confirmación de que la seguridad no se impone, se ofrece. Esa noche, mientras guardaban los platos, Rosa se detuvo un momento. «Gracias por creerme», dijo en voz baja. Sebastián negó con la cabeza. «Gracias por no irte cuando yo no estuve», respondió. Ambos comprendieron que el hogar que estaban construyendo no se basaba en el pasado compartido, sino en el presente elegido. Antes de dormir, Sebastián se quedó mirando la casa en silencio. Todo estaba en su lugar, pero ya no por obsesión, sino por cuidado. Sabía que aún quedaban pasos legales, heridas por sanar y decisiones difíciles, pero también sabía algo nuevo. El hogar no se define por quien llega primero, sino por quien decide quedarse cuando más importa. Y esa decisión estaba transformándolo todo. El pasado regresó una mañana cualquiera, sin anuncios ni advertencias. Sebastián estaba revisando documentos en el estudio cuando encontró una carpeta antigua, olvidada en el fondo de un cajón. No recordaba haberla guardado ahí. Al abrirla, reconoció de inmediato la letra de su difunta esposa en algunos papeles, junto a informes médicos, notas personales y cartas que nunca había terminado de leer. El corazón le dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo evitando ese dolor que olvidó cuánto seguía vivo. Entre los papeles encontró una anotación breve, escrita a mano. «Los niños sienten más de lo que decimos. El silencio también educa». Sebastián se quedó mirando la frase durante varios minutos. Sintió una punzada de culpa, pero también una claridad inesperada. Comprendió que la distancia que había mantenido no nació solo del duelo, sino del miedo a no saber amar sin control. Ese reconocimiento, aunque tardío, era necesario. Ese mismo día recibió una notificación inesperada. Verónica solicitaba una última audiencia, alegando tener nueva información relevante. Sebastián cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que ese movimiento no era casual. Cuando alguien pierde poder suele recurrir al ruido, y Verónica sabía exactamente dónde golpear para desestabilizarlo. La audiencia fue breve, pero intensa. Verónica habló con un tono contenido, presentándose como víctima de una situación malinterpretada. Insinuó que Sebastián actuaba por culpa y no por criterio, que Rosa había manipulado la narrativa aprovechando su vulnerabilidad emocional. No presentó pruebas nuevas, solo palabras cuidadosamente elegidas. Sebastián escuchó sin interrumpir. Ya no necesitaba defenderse con rabia. La verdad tenía su propio peso. Cuando llegó su turno, Sebastián habló con una calma que sorprendió a todos. «Durante mucho tiempo confundí autoridad con presencia», dijo. «Hoy sé que proteger no es controlar, es escuchar». No mencionó a Verónica por su nombre, no la atacó. Habló de procesos, de errores asumidos, de cambios visibles en sus hijos.
Esa diferencia marcó un contraste imposible de ignorar. Verónica perdió la compostura cuando escuchó que el testimonio de Rosa seguía siendo considerado central. «Ella no es familia», dijo con desprecio. «Solo es una empleada». Sebastián levantó la mirada. «Familia es quien cuida cuando nadie mira», respondió. «Y eso no se compra». La frase cerró más puertas de las que abrió, y Verónica lo supo. La audiencia terminó sin un anuncio inmediato, pero el ambiente había cambiado. Los evaluadores tomaron nota de todo, no solo de lo dicho, sino de cómo se dijo. Sebastián salió con la sensación extraña de haber enfrentado por fin una versión antigua de sí mismo y haberla dejado atrás. Esa noche, Sebastián habló con sus hijos antes de dormir. No les habló del proceso legal, sino de emociones. «A veces, los adultos se equivocan», les dijo. «Y pedir perdón también es una forma de ser valiente». Uno de los niños lo miró fijamente y asintió. Ese gesto simple le confirmó que el mensaje había llegado donde debía. Rosa observaba la escena desde la puerta. Sentía una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que aún quedaban pasos por dar, pero también sabía que algo esencial ya no podía romperse. La confianza que se había construido con paciencia. Y esa confianza empezaba a parecerse a un hogar verdadero. Antes de apagar la luz, Sebastián volvió a mirar la carpeta antigua. Guardó solo una hoja, la frase escrita a mano. La colocó sobre el escritorio, visible. Comprendió que el pasado no había vuelto para castigarlo, sino para recordarle quién necesitaba ser ahora. Y mientras afuera la noche avanzaba en silencio, supo que la siguiente prueba no vendría de Verónica, sino de la vida misma, que siempre exige coherencia cuando el cambio empieza a ser real. La crisis llegó sin previo aviso, como suelen hacerlo las pruebas reales. Fue una noche de lluvia intensa, con truenos que sacudían la casa y devolvían ecos antiguos a los pasillos. Sebastián estaba en la cocina cuando escuchó el primer sollozo. No era un llanto fuerte, era contenido, tenso, como si el miedo todavía pidiera permiso para existir. Dejó todo y subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón acelerado y una sola certeza. Esta vez no iba a mirar desde la puerta. Encontró a uno de los niños acurrucado en la cama, temblando, con los oídos cubiertos. El otro estaba rígido, sentado, mirando un punto fijo en la pared. La tormenta había despertado algo más que el ruido del cielo. Había traído de vuelta recuerdos asociados al enojo, a los castigos, a las noches en las que nadie explicaba nada. Sebastián se sentó en el suelo, a su altura, sin hablar. Sabía que el miedo no se discute, se acompaña. Rosa llegó unos segundos después con una manta en los brazos. No tomó el control. Se limitó a ofrecer abrigo y presencia. Sebastián notó ese gesto y lo imitó. Colocó la manta con cuidado y apoyó la mano sobre la espalda de su hijo. Firme, pero suave. No prometió que la tormenta pasaría pronto. Prometió algo más importante, que no estarían solos mientras durara. Entre sollozos, uno de los niños murmuró una frase que partió el aire. Cuando hay ruido, se enoja. Sebastián sintió un golpe seco en el pecho. No necesitó preguntar quién. Se inclinó un poco más, acercando su rostro al de su hijo. «Aquí nadie se enoja», dijo. «Aquí cuidamos». No levantó la voz. No exageró el tono. Dejó que la frase se repitiera como un ancla. El otro niño lo miró con desconfianza al principio, como si esperara que la calma fuera una trampa. Sebastián sostuvo la mirada sin exigir respuesta. Minutos después, el pequeño se recostó lentamente, aún tenso, pero dispuesto a intentar creer. Rosa observaba en silencio, con los ojos húmedos. Aquella escena, tan simple, era exactamente lo que había faltado durante demasiado tiempo. La tormenta continuó. Sebastián no se fue. Canceló mentalmente cualquier compromiso del día siguiente, cualquier reunión, cualquier excusa. Se quedó sentado en el suelo, con la espalda contra la cama, hasta que las respiraciones se hicieron más profundas.
Entendió que demostrar no huir no requería discursos heroicos, sino permanencia incómoda cuando el cuerpo pide escapar. Cuando el ruido disminuyó, uno de los niños se incorporó y apoyó la cabeza en el hombro de Sebastián. No fue un abrazo completo, pero fue un inicio. Sebastián cerró los ojos conteniendo la emoción. No quería convertir ese momento en una celebración. Quería que fuera normal, que la calma fuera la regla, no la excepción. Rosa salió de la habitación con pasos suaves. Antes de irse, miró a Sebastián y asintió apenas. No hacía falta hablar. Ambos sabían que algo se había reescrito esa noche. La asociación entre miedo y abandono. No desaparecería de un día para otro, pero había sido desafiada con hechos. Al amanecer, la casa olía a lluvia reciente. Los niños despertaron cansados, pero tranquilos. Sebastián preparó el desayuno sin prisa. Nadie mencionó la noche anterior. Y sin embargo, todo era distinto. Uno de los niños pidió más leche sin pedir disculpas antes. El otro derramó un poco de cereal y no se tensó. Esos detalles mínimos eran victorias silenciosas. Sebastián observó la escena con una mezcla de alivio y responsabilidad renovada. Comprendió que la vida no iba a dejar de probarlos solo porque habían aprendido una lección. Vendrían más noches difíciles, más miedos antiguos, más decisiones incómodas. La diferencia ahora era clara. Esta vez, él no iba a huir. Y esa promesa, sostenida en acciones, sería puesta a prueba muy pronto. La noticia externa llegó como un sobresalto en medio de una calma todavía frágil. Sebastián recibió un correo breve, casi burocrático, informándole que Verónica había solicitado una revisión extraordinaria del caso, alegando nuevas circunstancias personales y un cambio radical en su situación emocional. Sebastián leyó el mensaje 2 veces. No sintió pánico, pero sí una fatiga profunda. Comprendió que, para algunas personas, perder el control es insoportable y que la insistencia puede ser una forma desesperada de no aceptar la verdad. Ese mismo día, Sebastián fue informado de que Verónica había comenzado un proceso terapéutico y buscaba presentarse como una figura rehabilitada. No pedía contacto directo aún, pero insinuaba que el alejamiento absoluto era excesivo. Sebastián cerró el correo con calma. Sabía que la historia no se resolvía solo con intenciones declaradas. La reparación no se mide en promesas, sino en consecuencias sostenidas en el tiempo. Rosa se enteró por Sebastián esa misma tarde. No reaccionó con enojo, sino con una preocupación silenciosa. «¿Van a volver a preguntarle cosas a los niños?», dijo. Sebastián negó con la cabeza. «No sin protección», respondió. «No voy a permitir que se reabra el miedo». Aquella frase no fue impulsiva. Fue una línea clara, trazada desde lo aprendido. Aún así, los niños percibieron algo. No sabían qué, pero algo en el ambiente había cambiado. Uno de ellos volvió a mirar hacia la puerta con más frecuencia. El otro se sobresaltó al escuchar un auto detenerse afuera. Sebastián no corrigió esas reacciones. Las observó y las acompañó. Entendió que la seguridad no elimina el recuerdo de inmediato. Lo reubica con paciencia. Esa noche, Sebastián decidió hablar con ellos con palabras simples. A veces, las personas que hicieron daño dicen que cambiaron, explicó. Cambiar lleva tiempo, y mientras tanto, nosotros vamos a cuidarnos. Los niños escucharon en silencio. Uno preguntó si eso significaba que Verónica volvería. Sebastián respondió con honestidad. No ahora, y no sin que ustedes estén bien. Esa claridad, sin dramatismo, fue un alivio. Días después, Verónica reapareció de una forma inesperada. Envió una carta. No era larga. No pedía perdón explícito. Hablaba de incomprensión, de sentirse juzgada, de haber sido malinterpretada. Sebastián leyó la carta con atención y la dejó sobre la mesa. No la rompió. Tampoco la guardó.
Entendió que ese texto decía más por lo que omitía que por lo que expresaba. Rosa vio la carta sin leerla. ¿Le vas a responder?, preguntó. Sebastián negó con la cabeza. No todo mensaje merece respuesta, dijo. A veces, el silencio también protege. Aquella decisión no era huida, era límite, y los límites por fin estaban claros. Sebastián reforzó rutinas, avisó a la escuela, coordinó apoyos, no desde el miedo, sino desde la previsión. Aprendió que proteger no es reaccionar tarde, sino anticiparse sin paranoia. Los niños comenzaron a confiar en esa consistencia. Dormían mejor, preguntaban más, se permitían jugar sin vigilar cada gesto. Una tarde, uno de los niños se acercó a Sebastián mientras ordenaban juntos. «Cuando tú te quedas, ya no tengo miedo», dijo en voz baja. Sebastián sintió que esa frase resumía todo el camino recorrido. No necesitaba más validación externa. Ese era el resultado real de haber cambiado. Al caer la noche, Sebastián miró la casa en silencio. Sabía que Verónica no había desaparecido del todo, y que el proceso aún tenía capítulos pendientes. Pero también sabía algo fundamental. Esta vez, el pasado no dictaría el presente. Y mientras la familia se preparaba para seguir adelante, comprendió que el desafío final no sería enfrentar a Verónica, sino sostener día tras día el hombre en el que había decidido convertirse. La resolución definitiva llegó de manera sobria, sin dramatismos ni celebraciones anticipadas. Sebastián recibió la notificación una mañana tranquila, mientras los niños desayunaban en la cocina y Rosa acomodaba los platos. El documento confirmaba lo que ya se intuía. Se ratificaban las medidas de protección, se descartaba cualquier contacto forzado y se reconocía formalmente el entorno actual como estable y seguro para los niños. Sebastián cerró los ojos un instante. No sintió alivio inmediato, sino una quietud profunda, como cuando el cuerpo deja de tensarse después de una larga espera. No anunció la noticia de inmediato. Observó primero a sus hijos, concentrados en cosas pequeñas, hablando entre ellos sin miedo. Entendió que la verdadera resolución no estaba en explicarles un fallo legal, sino en preservar esa normalidad recién conquistada. Se sentó a la mesa con ellos y simplemente se quedó. Ese gesto, cotidiano y silencioso, fue su forma de celebrar. Rosa fue la primera en notar el cambio en Sebastián. ¿Pasó algo?, preguntó con cuidado. Sebastián asintió. «Se cerró el proceso», respondió, «de la forma correcta». Rosa apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. No lloró, no sonrió exageradamente. Sintió más bien una gratitud cansada, de esas que llegan después de haber sostenido demasiado tiempo algo frágil. Esa tarde, Sebastián abrió de nuevo la carpeta antigua de su difunta esposa. Esta vez, no buscaba respuestas externas, sino entenderse a sí mismo. Releyó fragmentos que antes le habían dolido demasiado. Comprendió que su distancia no había sido falta de amor, sino miedo a no estar a la altura. Reconocerlo no lo excusaba, pero lo liberaba de repetirlo. Por primera vez sintió que podía honrar el pasado sin quedarse atrapado en él. Sebastián habló de esto con Rosa, no como empleador, sino como alguien que confía. «Me perdí mucho tiempo», admitió. «Pensé que proteger era controlar». Rosa lo escuchó sin juzgar. «A veces uno aprende tarde», dijo. «Lo importante es no seguir igual». Aquella frase sencilla cerró algo que Sebastián había llevado abierto durante años. Los niños comenzaron a mostrar cambios más claros. No eran grandes gestos, sino detalles constantes. Se animaban a expresar desacuerdo, pedían ayuda sin miedo, se reían con ruido. Sebastián observaba esas señales con atención respetuosa. Sabía que la sanación no es lineal, pero también sabía reconocer cuando el terreno deja de ser hostil. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, uno de los niños derramó agua sobre la mesa. Se quedó quieto,
esperando una reacción. Sebastián tomó un paño y limpió sin alterar el tono. «Pasa», dijo. «Lo limpiamos». Y seguimos. El niño lo miró sorprendido y sonrió. Ese instante, tan simple, fue una confirmación silenciosa de todo lo aprendido. Rosa observó la escena desde la cocina. Entendió que su rol ya no era solo proteger, sino acompañar un proceso que empezaba a sostenerse solo. Aquello no la volvía innecesaria, la volvía parte de algo más sano. Sebastián la miró y asintió, agradecido. No necesitaban decir nada. El reconocimiento era mutuo y definitivo. Esa noche, Sebastián se sentó solo en la sala, con la casa en calma. Pensó en el hombre que había sido, en el que creyó que debía ser y en el que estaba aprendiendo a convertirse. Comprendió que la familia no siempre nace de promesas románticas ni de estructuras perfectas, sino de elecciones repetidas cuando nadie está mirando. Antes de apagar las luces, Sebastián pasó por los cuartos de sus hijos y se quedó un momento en silencio. Sabía que el último capítulo no sería un final perfecto, sino una decisión diaria. Seguir presente, incluso cuando el cansancio regresara. Y entendió, con una claridad serena, que el verdadero lujo que había descubierto no estaba en su fortuna, sino en la familia que había elegido proteger y que, sin darse cuenta, también lo había salvado. La mañana amaneció distinta, no por el clima, sino por la energía que habitaba la casa. Sebastián se levantó temprano y recorrió los pasillos sin prisa, escuchando sonidos que antes no existían. Risas suaves, pasos desordenados, una canción inventada que nacía desde la cocina. No era ruido, era vida. Comprendió que aquello que había pasado por escena prohibida había sido en realidad la puerta de entrada a la verdad que necesitaba ver para cambiarlo todo. En el comedor, el mismo lugar donde todo había comenzado, los niños dibujaban mientras Rosa preparaba el desayuno. No había tensión, ni miradas vigilantes, ni silencios obligados. Sebastián se sentó con ellos y tomó un lápiz, no para dirigir, sino para compartir. En ese gesto simple, entendió que la autoridad que protege no se impone, se gana con presencia constante. Uno de los niños levantó el dibujo y lo mostró con orgullo. Eran 4 figuras alrededor de una mesa. No había sombras, ni figuras amenazantes. Sebastián sintió que el pecho se le llenaba. Aquel comedor, testigo del miedo, ahora era espacio de seguridad. La transformación no había sido rápida ni perfecta, pero era real, y eso la hacía irreversible. Sebastián recordó al hombre que había sido, distante, ocupado, convencido de que proveer bastaba. Pensó en cuántas veces había llegado tarde a lo esencial y en la vez en que llegó justo a tiempo. No se castigó más. Aprendió que la culpa solo sirve cuando se convierte en acción sostenida. Rosa se acercó para despedirse antes de irse por el día. Sebastián la detuvo con una mirada agradecida. «Gracias por quedarte cuando yo no estuve», dijo. «Gracias por ver cuando dolía mirar», respondió ella. No fue una promesa eterna, fue un reconocimiento honesto, y eso bastaba. Esa tarde, Sebastián llevó a los niños al jardín. Se sentaron en la tierra, se ensuciaron las manos y rieron sin cuidado. Sebastián no corrigió, no apuró, no limpió de inmediato. Se quedó. Entendió que el orden no es ausencia de caos, sino presencia de amor incluso cuando todo se desarma. Sebastián comprendió, con una claridad nueva, que el verdadero lujo no es el dinero, ni la casa perfecta, ni el control absoluto. El verdadero lujo es que tus hijos no tengan miedo en su propia casa. Es que alguien los defienda incluso cuando nadie está mirando. Es elegir quedarse cuando huir parece más fácil. Al caer la noche, los niños se quedaron dormidos con tranquilidad. Sebastián pasó por sus cuartos y se permitió algo que antes evitaba: quedarse unos segundos más, sin hacer nada, sin planear el mañana. Solo estar. Supo que la redención no borra el pasado,
pero sí cambia el rumbo del futuro. Antes de apagar la última luz, Sebastián miró el comedor una vez más. Ya no vio la escena